Buenas noches. Margarita Salas fue figura y referente de la investigación. El impacto internacional de los resultados de su laboratorio lo alcanzó con una metodología que hoy es aplicada por muchos de sus discípulos en todo el mundo. Una escuela que constituye el principal legado de esta asturiana que decidió trabajar hasta sus últimos días y morir con la bata puesta. Los próximos minutos los dedicamos a recordar a la pionera de la biología molecular en nuestro país, ejemplo de rigor profesional, pero también de liderazgo de la mujer en el terreno laboral. Las mujeres lo hemos tenido más difícil porque pues eso siempre se ha considerado que, digamos, la misión de la mujer en la vida pues es pues, casarse, tener una familia, tener un hogar, cuidar del hogar, cuidar de los hijos, cuidar del marido, etcétera, etcétera. Entonces ha habido que romper estos moldes y para realmente decir, no, pues yo no quiero estar en este estereotipo de mujer, yo quiero pues ser una mujer profesional. Entonces, para eso, claro, cuando yo empecé a hacer investigación, había que tener una gran determinación y tenerlo muy claro, ¿eh? Ya digo, yo afortunadamente tuve un marido que me apoyó muchísimo y entonces pues me resultó menos difícil que si hubiese tenido un marido pues, que no hubiese entendido mi postura, ¿no? Pero evidentemente la sociedad de aquella época no estaba preparada para recibir a una mujer investigadora. Era una época en que las mujeres pues, no estudiaban en general. Y mi padre siempre nos decía, yo la única herencia que os voy a dejar es una carrera universitaria. O sea, fue mi padre el que dijo, vosotras, las dos hijas, vais a hacer una carrera universitaria y esa es la herencia que os voy a dejar. De hecho, ha sido nuestra mejor herencia. María Luisa y Lucía, hermana e hija de Margarita Salas Falgueras, la asturiana que visibilizó el talento de la mujer en la ciencia, una persona discreta y tímida en la vida personal, aunque decidida y muy valiente en los laboratorios. Margarita y yo hicimos químicas y mi hermano hizo medicina, pero luego nos reunimos los tres para hacer las tesis en bioquímica, las tesis doctorales en bioquímica con Alberto Sols, y ya luego nuestras vidas fueron paralelas, aunque por caminos separados, pero paralelas. Margarita se fue a Nueva York, se casó primero con Eladio, con su marido, Eladio Viñuela, y ellos dos se fueron a Nueva York, a la New York University, a trabajar con Severo Ochoa. Mi madre era una mujer que, por decirlo así, se hizo a sí misma, ¿no? Ella venía de Asturias, se vino a estudiar a Madrid, estudió aquí en la Universidad Complutense la carrera de Ciencias Químicas. A partir de ahí, pues hizo la tesis doctoral aquí en Madrid con Alberto Sols, con un gran investigador, pero que no le puso el camino fácil, ¿no? O sea, de hecho, mi madre tuvo que luchar mucho por demostrar su valía, ¿no? Como mujer, independientemente de que estuviese desarrollando la tesis junto con mi padre, Eladio Viñuela, ¿no? en unos años en los que la mujer precisamente no era reconocida, ¿no? Para ella la investigación era lo más de toda la vida. Ella tenía una pasión por la ciencia, por hacer investigación, por trabajar, y como dice, pues realmente ella lo que quería era morir con la bata puesta. Dedicó toda su vida a eso, ¿no? A la investigación, con una pasión enorme, con una gran dedicación y una gran pasión. Y bueno, la verdad es que logró muchas cosas en la investigación y al final de su vida pues murió con la bata puesta al final.
Alberto Sols era un gran científico, pero era muy machista. Entonces, a mi madre no se lo puso fácil. De hecho, cuando tenía que discutir resultados de cualquier experimento relacionado con la tesis de mis padres, ¿no?, lo hacía directamente con mi padre porque mi madre era mujer. De hecho, eso mismo se lo reconoció a mi madre el propio Alberto Sols años más tarde, cuando le concedieron a mi madre el premio de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, y dice, sí, yo reconozco que no te lo he puesto fácil. Dice, pero es que eras mujer. Mi padre firmaba los trabajos en nombre de los dos porque la firma de mi madre no valía nada por el hecho de que era mujer. En la época de mi tesis doctoral me sentí bastante discriminada, cosa que no fue así cuando yo llegué a Nueva York, y en Nueva York Severo Ochoa me trató, digamos, como persona, independientemente de que fuese mujer. Es decir, que yo por primera vez me sentí valorada en Nueva York con Severo Ochoa. Ella se dio cuenta de que había otro mundo, ¿no?, en la ciencia, en la investigación, donde hombres y mujeres trabajaban en igualdad de condiciones y se estaban haciendo los descubrimientos fundamentales, ¿no?, en los orígenes de la biología molecular, y yo creo que ahí ella seguramente fue cuando pudo desarrollarse verdaderamente, ¿no?, como científica, ¿no?, y esas vivencias que tuvo allí pues es lo que trajo después a nuestro país, ¿no?, una manera diferente de hacer la ciencia, mucho menos jerárquica, más basada en méritos. Margarita pasó 3 años en Nueva York haciendo el postdoctorado en el laboratorio de su colega Severo Ochoa, también valdesano como ella. Allí, junto a su marido Eladio, descubrió un campo científico para ellos desconocido. En 1967 regresaron para desarrollar la biología molecular en España, un país que era por aquel entonces un páramo en investigación. Mi padre efectivamente era un gran científico, Eladio Viñuela, que además era muy generoso, ¿no?, con respecto a mi madre, porque de hecho ellos cuando volvieron de Estados Unidos, que volvieron gracias a una ayuda que les concedió Severo Ochoa para que pudiesen desarrollar la biología molecular en España, al principio empezaron a desarrollar el mismo campo de trabajo, ¿no?, el virus de FI29, ¿no? Claro, mi padre había vivido todas las trabas que había tenido mi madre, con eso él sufría mucho, ¿no? Entonces decidió, bueno, pues empezar un estudio de la peste porcina africana y dejar, digamos, el camino libre, la vía libre a mi madre para que ella pudiese desarrollar su carrera investigadora independientemente de mi padre, ¿no? Margarita efectivamente trae la biología molecular a este país. Es decir, en los años 60 yo estaba por nacer en algún momento, pero retrospectivamente lo sabemos. Todas las técnicas de manipulación de ácidos nucleicos que se hacían en Estados Unidos, que ya se hacían también en otros lugares de Europa, no estaban aquí en España, y es Margarita quien las aporta por su experiencia en Estados Unidos. Margarita Salas es el nombre más importante que tiene España en biología molecular. O sea, la Escuela de Biología Molecular Española lleva su nombre, y también el de Eladio, porque la verdad es que ahí hay un momento que es difícil separar las dos figuras, ¿no?, porque fueron los dos grandes precursores de la biología molecular en España. 3 hombres clave en la trayectoria de Margarita: su padre, que le contagió la curiosidad científica; su marido Eladio, que respetó su vocación; y Severo Ochoa, que supo ver su talento entre la gente que colaboraba en aquel laboratorio neoyorquino. Yo admiraba pues, la gran rigurosidad que tenía en su trabajo, el modo como él, digamos, contaba su trabajo en conferencias, el modo como él escribía sus trabajos en publicaciones. Era un verdadero artista de la palabra. Yo de él aprendí pues, la biología molecular, que después pude desarrollar y enseñar aquí en España,
y heredé, yo creo que aprendí de él su rigor experimental, su dedicación a la investigación y su entusiasmo por la investigación. El legado a nivel científico, cuando uno ve su currículum y lo que ha publicado, ella publicó, por ejemplo, una serie de claves del código genético cuando estuvo en Nueva York con don Severo, que eso es un dogma en la ciencia. Ha hecho una serie de descubrimientos que han sido valiosísimos para el conocimiento científico, como es el haber descubierto un nuevo modo de replicación del ADN. Y estudiamos la DNA polimerasa desde el punto de vista de sus propiedades y encontramos que era un enzima muy procesivo, es decir, que empezaba a sintetizar en un punto del DNA y seguía hasta el final sin pararse. Y entonces pensamos que estas eran propiedades muy apropiadas para su uso en biotecnología. La PCR podríamos compararla con la imprenta antigua, en la cual pues, hay que poner varios pasos hasta que se obtiene la amplificación del DNA. La principal línea de investigación de la asturiana se centró en la replicación y transcripción del ADN de un virus de gran utilidad para la biotecnología. La patente de este descubrimiento ha sido la que más dinero ha proporcionado al CSIC desde su fundación. La polimerasa 29 fue un éxito de la biología molecular española. Una determinación forense de estas cosas que vemos en televisión, la policía aísla unas determinadas pruebas, tiene que extraer el ADN para identificar un posible sospechoso. En muchos casos, la cantidad que de ahí se obtiene es ridícula. ¿Qué es lo que hace la DNA polimerasa de Fi29, la aportación de Margarita? Amplificar, aumentar la cantidad de ese material para que así se pueda hacer la determinación que deseamos hacer. Volver de Nueva York a Madrid suponía volver a una especie de desierto científico. No había biología molecular en España y nosotros queríamos desarrollar y enseñar la biología molecular en España. Decidimos empezar a estudiar el virus bacteriano o bacteriófago Fi29. La razón por la cual elegimos este fago fue su pequeño tamaño y que era poco conocido en aquel entonces. La gran conquista científica de Margarita, identificar la molécula que permite a un virus que vive dentro de las bacterias reproducirse y ser inmortal en ellas. Esta molécula es hoy un arma indispensable para obtener muchas copias de ADN como los que están presentes en los restos humanos que son investigados, por ejemplo, en la ciencia forense o en la paleontología. Esa polimerasa no comete errores, puede leer trozos de DNA larguísimos. Cuando también se trabaja in vitro con ella, no se requiere cambios de temperatura, es muy valiosa, tan valiosa que se patentó y que esa patente ha sido lo que ha dado más dinero, la patente que ha dado más dinero al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O sea, ella ha hecho cosas muy importantes en la ciencia y eso perdurará. Yo creo que ella brillaba como científica, sobre todo, porque la investigación del laboratorio de Margarita pues era top, ¿no? Y cuando ella y Eladio empezaron su laboratorio, primero conjuntamente y después cada uno por separado,
pues si algo destacaba la ciencia que hacía Margarita era la excelencia. Era una persona que publicaba en las mejores revistas. Vamos, algunos de los descubrimientos que hizo pues se publicaron en Nature, en Cell. No solo era una cuestión de descubrimientos, sino que después hizo también descubrimientos que han podido tener aplicaciones. Si algo creo que caracterizaba la realidad experimental, la realidad científica del laboratorio de Margarita, era un nivel de rigor impresionante, y eso es algo que te marca para siempre, hagas lo que hagas en la vida, que es esa obsesión por el detalle, esa obsesión por estar seguro de que lo que dices es cierto. Margarita ha desarrollado una actividad científica remarcable, supo traer de Estados Unidos lo mejor de la biología molecular, lo implantó en España a través del CSIC. Su investigación no solamente obtuvo grandes logros, grandes hitos a nivel de investigación básica, sino que estos resultados han sido transferidos y han tenido aplicaciones importantes. Dicen que la buena ciencia está formada por grandes escuelas con sólidos puentes de comunicación entre las generaciones de investigadores. La transmisión del conocimiento es lo que hace grande a los laboratorios. Margarita dejó un gran legado. Era una gran formadora de científicos. Los científicos son buenos no solamente, que también, por lo que han hecho, sino por el legado, por lo que viene después de ellos. Y yo sé, y para yéndome más hacia atrás, yo sé que don Severo Ochoa, un gran asturiano, aprendió mucho de un matrimonio que eran los Cori, que eran premios Nobel. Ese legado él después lo pasó a sus discípulos. Y sus discípulos, que eran muy brillantes, sobre todo algunos como Margarita, eran brillantísimos, a un nivel muy alto, lo han pasado a las siguientes generaciones. La ciencia siempre ha sido muy individualista, por lo menos lo era, ahora es mucho más colaborativa, pero era bastante individualista, y ella promovía mucho la colaboración entre las distintas personas del laboratorio. La verdad es que teníamos un ambiente fantástico, muy exigente, como digo, pero muy bueno. Ella estaba constantemente sobre nosotros. Luego yo he vivido en otros ambientes y he notado que eso no era así, que no había tanto tutelaje, y tutelaje en el buen sentido de la palabra, porque Margarita nos tutelaba para bien, no nos controlaba, sino que nos dirigía y que nos hacía que nuestra actividad fuese por el camino que era el adecuado para obtener los resultados que queríamos. Margarita evidentemente era una persona que estaba siempre con las puertas abiertas, a cualquier cosa que tú necesitaras, tú entrabas en su despacho, dejaba lo que estaba haciendo y te atendía, etcétera, etcétera. Pero yo en el tiempo, ya cuando yo llegué, ya llevaba bastante tiempo, ella ya no trabajaba físicamente en el laboratorio. Ella trabajaba evidentemente en preparación de grants, en escribir trabajos, en dirigirte la investigación que tú hacías, tenía mucha gente y tal, pero siendo así, ella no tenía ningún tipo de duda de hacer de technician tuyo. Tú estabas haciendo un experimento y necesitabas 4 manos. Y Margarita salía del laboratorio, se ponía la bata y hacía lo que tú le decías. Oye, pásame esta columna tal, y lo hacía. Creó escuela. Los grandes científicos en el campo de la biología molecular, de la biotecnología, han sido en su mayoría discípulos de Margarita, con lo cual Margarita sigue viva en la actualidad a través de su legado y de todo lo que ha generado y creado. Haber contado con Margarita en esta institución, en el CSIC, es un auténtico orgullo a nivel personal, a nivel profesional. Margarita ha dejado una estela que es difícilmente superable. La escuela de científicos que ha creado, ¿no? Algunos de los cuales pues tenemos el honor o el privilegio después de haber ocupado también puestos importantes en la ciencia. Ella para nosotros ha sido como una especie de referente, ¿no? de mentora, de madre científica que nos ha enseñado. Hemos dado los primeros pasos en la ciencia con ella y eso se queda grabado, eso no se pierde. La bióloga María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, un instituto del cáncer referencia mundial, encarna el legado de Margarita.
una escuela científica formada por antiguos discípulos, hoy líderes de laboratorios y que aplican la metodología aprendida de la bioquímica asturiana. Porque es la que me ha permitido ser una científica, pero también es un modelo a seguir, lo que llaman en inglés un role model. Creo que Margarita es un role model para cualquier chico o chica de nuestro país, ¿no? De hasta dónde se puede llegar y todo lo que se puede hacer dentro de la carrera científica. Una persona muy honesta, muy preocupada por la veracidad de los datos científicos. Creo que para ella la ciencia era un modus vivendi, ¿no? Una manera de vivir, una filosofía vital, y yo creo que eso nos lo ha transmitido a todos sus alumnos, ¿no? Aquí trabajan doctorandos, personal ya en plantilla del Consejo de la Universidad, técnicos, y aquí os presento a José María Lázaro, titulado técnico especializado, que trabaja conmigo desde hace 37 años, desde el año 72, cuando era un crío, empezó a trabajar con nosotros y aquí seguimos. Eso fue hace 10 años, realmente he estado con ella 45 años, hasta que yo me jubilé. Y ella ha sido para mí una segunda madre y creo que le debo mucho de lo que creo que soy yo. Margarita era una persona honesta y como ejemplo voy a decir en la patente de la DNA polimerasa de Fi29, que es la que más dinero, ingresos le ha dado al CSIC. En un principio éramos 4 los inventores, pero los americanos dijeron que solo podían ir 3 y yo renuncié porque no era importante para mí, renuncié a ser inventor. Cuando vino el dinero, Margarita hizo las gestiones oportunas para que yo fuese inventor. Ello implicaba que ella cobraría menos porque había que repartir la misma cantidad entre más personas. Hay que ser muy rigurosos y en eso, como os decía antes, yo aprendí de Severo Ochoa la rigurosidad en el trabajo y los controles, y creo que he sabido transmitirlos a mis colaboradores y ellos a su vez lo transmiten a las personas que trabajan con ellos. Margarita era muy exigente, muy exigente, pero lo era con los demás y con ella misma, quizá con ella más que con los demás. Era inquisitiva, no inquisidora, y a mí me hacía sudar porque cuando preguntándome lo que yo había hecho, y ella sabía más lo que yo había hecho, y lo cual me dejaba consternado, pero bueno, era así. Y no solo lo que yo hacía, sino a 15 personas más, a 15 becarios. Era un ejemplo y luchó y peleó para que hubiese financiación, porque entendía que era un país sin ciencia no va a ningún sitio. Yo creo que su mayor logro, junto con el su marido, fue la creación del Centro de Biología Molecular, porque España antes de ellos era un desierto en ciencia. La vida de mi madre era su trabajo. O sea, yo muchas veces la decía, digo, es que mamá, tienes que descansar, ¿no? O sea, y me dice que no, es que yo donde estoy a gusto y donde me libero es en el laboratorio, ¿no? Entonces, es verdad que son profesiones, yo siempre digo, ¿no? Muy sacrificadas, pero que te tienen que apasionar, porque si no, no lo haces, ¿no? Decir a las mujeres que se puede llegar, ¿no? Que incluso con muchas dificultades, como yo tuve al principio de mi carrera científica, pues con trabajo y tesón y entusiasmo, pues se puede llegar. En el currículo de Margarita, cientos de publicaciones en revistas de prestigio de los 5 continentes. Un centenar de premios como el Nacional Ramón y Cajal o el de Investigación Europea. Multitud de conferencias por todo el mundo y la dirección de casi medio centenar de tesis doctorales. Una de las designaciones que más satisfacción le proporcionó fue la de ser presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo. Me siento asturiana y si era algo que podía redundar en beneficio de la Universidad de Oviedo, del pueblo asturiano, pues estaba dispuesto a hacerlo. Si me lo hubiese pedido otra universidad hubiese dicho que no. A destacar igualmente en la trayectoria de Margarita su ingreso en la Academia de las Ciencias de Estados Unidos o la participación activa en sociedades internacionales del conocimiento. Asimismo, fue la primera mujer de la rama científica en acceder
a la Real Academia de la Lengua Española. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que pertenecía mi madre, hay una figura que se llama profesora honorem, ¿no? Entonces, tú, aunque te jubiles con 70 años, como fue la edad de jubilación de mi madre, te permite seguir trabajando durante unos años más para, por supuesto, con todas las condiciones de jubilada, o sea, con tu pensión de jubilada, ¿no? Pero te permite seguir y desde luego mi madre se acogió a eso porque ya no concebía la jubilación y estar en su casa o sin trabajar, ¿no? Era una mujer de muchísimo prestigio ganado día a día en cada uno de sus experimentos. Era rigor, rigor y rigor. O sea, era muy duro hacer ciencia con Margarita Salas. O sea, para cuando ella consideraba que detrás de una serie de experimentos uno podía concluir algo, era realmente porque es que era absolutamente seguro que aquello se podía concluir. Porque tú entrabas a discutir un experimento o a plantear un experimento y lo planteabas siempre con los controles lógicos y salías con 7 o 8 controles más de los que tú habías previsto. Lo que ella decía cuando hacía un experimento, ese experimento era creíble. Cosa que muchas veces en biología, que no es una ciencia tan exacta como pueden ser la física o las matemáticas, y que tiene una variabilidad grande, y que por eso hay que ser muy riguroso y hay que poner muchos controles, ella, desde luego, lo que hacía, como quien dice, si se me permite la frivolidad, iba a misa. Yo creo que Margarita era egoísta y generosa en este ámbito. Egoísta porque científicamente uno, si no es egoísta, no llega a ningún sitio. Tienes que implicarte mucho en lo que quieres y aquello que estás haciendo lo notas como tuyo, pero a su vez con el resto de gente que ella ha trabajado, con otros con los que no ha trabajado y cuya interacción a lo mejor no ha sido directa, lo que yo he visto siempre es generosidad. Margarita Salas era una persona que, bueno, en el mundo de la biología molecular, el mundo del tema que era su tema de trabajo, la replicación del ADN, etcétera, Margarita era un referente internacional. Yo cuando empecé la veía como una persona muy seria. Era una persona, uno no sentía temor de ella, pero sí notabas que había una seriedad porque en el trabajo científico, en todos los trabajos, pero en el trabajo científico se requiere un rigor y una gran seriedad. Y en eso Margarita era el ejemplo perfecto. Ella era muy perfeccionista. Ella quería que lo que se hiciera tenía que estar bien hecho. Y lo lograba. Pero un modo fundamental para que se haga buena ciencia es tener una buena comunicación entre los científicos. Y ella lo que hacía, y en términos también más frívolos, decíamos que nos confesaba, generalmente tenía 1 hora al día en que te preguntaba: ¿qué has hecho ayer? Enséñamelo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y qué vas a hacer mañana? Eso es esencial. La bioquímica asturiana fue una figura respetada dentro de la comunidad científica. Una trayectoria de excelencia que también compatibilizó con la docencia, a la que se dedicó durante 23 años. Fue profesora de genética molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Yo conocí a Margarita cuando estaba todavía en la universidad, porque Margarita, aunque no era profesora de la universidad, el catedrático de bioquímica la había invitado, la había convencido para dar una clase sobre algo que era completamente nuevo en aquel momento en España, que era la genética molecular. Entonces Margarita daba unas clases que eran completamente distintas, porque era algo que en aquel momento era la primera vanguardia mundial y ha venido de Estados Unidos, del laboratorio de Severo Ochoa. Era una persona muy apreciada en el ámbito de la biología molecular. O sea, en la biología molecular, Margarita era una persona muy, muy relevante. Siempre la han tenido en grandísima consideración. Algunos que coincidieron con ella en el laboratorio de Ochoa y que luego fueron premios Nobel, pues siempre la han tenido como una igual. Yo no sé de dónde sacaba el tiempo, pero lo cierto es que, aunque en el laboratorio se vivía ciencia, ciencia y ciencia, la verdad es que ella también estaba muy pendiente de todos los aspectos personales de todos y cada uno de nosotros. Siempre atenta a cualquier detalle, atenta
qué tal estábamos pues, cuando íbamos teniendo nuestras parejas, nos íbamos casando, íbamos teniendo nuestros hijos, ¿no? Ella siempre atenta a todos y cada uno de los detalles. Margarita fue capaz de demostrar que la ciencia básica puede tener una aplicación a medio y largo plazo con rendimientos no solo científicos, sino también económicos. Pero no era una persona cerrada en un laboratorio. Le gustaba la música, las artes, el deporte, sentía verdadera devoción por su familia. Su lado humano siempre sobresalía. El problema que llega un momento que es que uno no tiene tiempo para casi nada y entonces, bueno, pues procuro ir a conciertos lo más que puedo, procuro ir a exposiciones, a bailar ya menos, pero me gusta. Si se da la ocasión, bailo. La vida de un científico es como un sobre, entonces en la parte de abajo del sobre está trabajo, luego vas hacia arriba y vas publicando congresos hasta que entras en la parte superior del sobre, lo que sería la solapa, y en esa parte solo son reuniones y otras actividades. Yo creo que Margarita tenía un sobre un poco especial, porque en lo que yo viví y en lo que he conocido después, la actividad del laboratorio yo creo que seguía siendo gran parte de su vida, y que la actividad de gestión administrativa pues la llevaba. No puedo decir exactamente hasta qué nivel, pero sigo pensando que ella era un animal de laboratorio. Margarita era partidaria de que en ciencia no hubiese discriminación ni positiva ni negativa, es decir, que cada uno alcanzase la posición debido a sus méritos. Es verdad que visualizó a la mujer en ciencia y cuando empezamos en el Centro de Biología Molecular la proporción era 6:1 y en el nuevo Centro de Biología Molecular el balance se ha hecho más igualitario, incluso predominan más las mujeres. Cuando veía igual pues, que llevabas una racha no muy buena, experimental, atenta a ayudarte a ver que era una parte normal de la investigación, había picos, había valles, y los valles había que persistir porque finalmente habría que encontrar la respuesta a esa pregunta que tú te habías hecho. El trabajo de investigación en un laboratorio no todos son descubrimientos con éxito, sino que en la mayoría de las ocasiones pues uno obtiene bastantes fracasos. Yo creo que ella sentía una gran tristeza y frustración cuando año tras año no se le concedía el premio Princesa de Asturias. Pero sí que es verdad que yo no entiendo, y creo que Margarita tampoco entendía, que ella no tuviera el premio Princesa de Asturias ahora, Príncipe de Asturias, ¿no? Porque lo merecía con creces, y yo creo que para ella era una espina especialmente dolorosa, porque también siendo asturiana pues le hubiera hecho especial ilusión, ¿no? Cuando uno encuentra algo inédito que nadie había encontrado antes, o pequeñas cosas no tan importantes, que unas son importantes, otras son menos importantes, realmente uno disfruta y uno siente la emoción que realmente no se puede describir. Pero a mí sí que es verdad que una cosa que me gustaría que la gente se quedara con ello de mi madre es sobre todo lo cercana que era, lo humana que era y lo que la quería la gente. Tengo mucho de mi madre en el sentido que soy una persona que con mucho empuje y con mucha decisión de hacer las cosas. Mi madre sí que es verdad que siempre que Asturias le pedía que fuese, o por algún acto o por algún motivo en concreto, ella no lo pensaba dos veces. Y para ella siempre ir a Asturias era un honor y un lujo, ¿no? A mí lo que más me gusta de Asturias es su gente, las personas. Si tuviese que quedarme con un sitio emblemático sería Canero, digamos la casa de Canero donde nací, que desgraciadamente ya no pertenece a la familia.
para Asturias y los asturianos, a quienes he llevado toda la vida en mi corazón. Con todo mi cariño, Margarita Salas. Margarita Salas, mujer ejemplar y una auténtica figura de la ciencia. Llegamos al momento de la despedida de Asturias Semanal. No se olviden de localizarnos, si lo desean, en TP a la Carta, donde podrán visionar nuestros reportajes o seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales. Hasta dentro de 7 días.